Ya, en esta cámara ya estamos grabando. Me falta activar el de acá y ahí sí ya comenzamos. Listo, señor. Estamos. Puedes empezar presentándote. ¿Cómo me llamo? En esta historia me llaman César Ayala Torres, y en esta entrevista voy a hacer de hablar de mi oficio, de uno de mis tantos oficios, que es de la ilustración. Claro que todos mis oficios tienen la misma relación, que son las artes plásticas, como pintor, como maestro de arte. Y yo he ilustrado, ¿qué será? Más de 400 libros han sido ilustrados por mí, entre ellos conocidos y reconocidos y otros poco conocidos. Y ¿qué más? Nací en Ibarra hace 66 y piquito de años. Soy hijo de artista. Mi papá era un hombre multifacético, pintor, escultor, músico, poeta, actor. Y creo que hago honor a sus genes, porque a través de toda de mi vida en esta existencia humana, he vivido del arte, he vivido en el arte y en eso ando, queriendo formar también a otros artistas, queriendo descubrir talentos y queriendo que todos puedan experimentar de alguna forma esta cuestión que es la expresión estética, la expresión de hacer arte, la expresión de pintar o de hacer arte, de cualquiera de las artes, porque creo fundamentalmente, y esa ha sido la guía de mi vida, que el arte es de lo que permite sensibilizar al ser humano y hacer de él un ser mejor, un ser más humano. ¿A qué edad empezaste a pintar cuentos? A dibujar cuentos. Realmente, y yo tengo es que habría que ver, es que habría que ver qué es la ilustración en realidad, porque la ilustración no solamente se queda en el cuento, porque de pronto tú puedes ilustrar haciendo unos carteles. No sé, yo soy de los años en que la revolución se hacía con carteles, con pintas en las paredes y con grandes murales que siempre tenían cierta referencia a las luchas populares, a la unidad de la gente y todas esas cosas. Y entonces, en ese sentido, esos materiales no era tanto el libro en sí, porque el libro de todas formas no era tan golpeante y tan impactante, no golpeante, sino impactante, sino más bien las cosas más grandes, lo visible, el cartel, el afiche, la pancarta, el mural, ¿no? Y en ese sentido es una herencia desde siempre, porque a la final la Iglesia Católica, por ejemplo, todos los cuadros, de hecho, que tú encuentras en las iglesias eran de alguna forma una ilustración de algo que se quería decir, ¿no? O sea, de alguna forma el arte también, o sea, los cuadros, las obras maestras de arte son ilustrativas en cierta La medida. ilustración cuenta historia también. Evidentemente, en especial en el muralismo, por ejemplo, se habla de que no existe muralismo si no hay una historia de por dentro. No te olvides repetir la pregunta O sea, porque no voy a salir mi voz. si hablamos de, de historias, o sea, en realidad la ilustración no cuenta tanto la historia. La ilustración ayuda a la comprensión de la historia, pero la ilustración puede tener la historia.
O sea, se puede hacer una ilustración como los grandes muralistas mexicanos, que tenían todo un cuento a través a través de una imagen. Pero también se puede hacer fragmentos de una historia que signifiquen, que pongan el acento en ciertas partes, en ciertos momentos de esa historia que es contada y que debe ser leída o que acompaña a esa ilustración. O no sé si la ilustración acompaña a la lectura, pero en todo caso son un conjunto que deberían, o sea, si es que es una buena ilustración, deberían bailar juntos. Porque hay veces también que se encuentra que la ilustración no cumple ese papel. Pues que, claro, hay muchos tipos de ilustración. Hay también ilustración buena, ilustración mala, diferentes tipos. Pero siempre se ha pretendido, por lo menos como pretensión, siempre ha sido o fortalecer un mensaje, o fortalecer el contenido de una historia, o contar una historia. De la Tierra a las estrellas, ¿qué te dice este libro? Chuta, realmente, primero que a mí me entusiasma este libro de la Tierra a las estrellas. A mí me entusiasma porque primero es un libro de mi hermano escritor, David Valladares, que a la final con él hemos, pandemia y post-pandemia, hemos compartido un poco de vida, hemos caminado juntos en esto del cuento. Y yo no soy en realidad cuentero, yo sí me gusta el cuento, pero me gusta leer el cuento. Y soy de esa tradición de, que de gente que contaba cuentos, que leía cuentos, más que contar cuentos, leía cuentos. De esas noches donde los papás cogían un libro y se ponían a leer los cuentos para que el hijo se duerma. De esos más o menos, esa es mi imagen que tengo del cuento. Es súper interesante los contenidos de los cuentos de este libro. Eh, Tienen facilidad para ser captados, no necesitan mucha ilustración, de hecho. Y si fuera de ilustrarlo, sería de ilustrar su historia, toda la historia que tienen ahí. Pero yo creo que el valor de un cuento, en realidad, como este libro recopila y crea, ¿no? Porque es una recopilación y además es una creación de David. El valor de esto es que son cuentos que además de dejarte un mensaje, como toda historia, te permiten divertirte, o sea, quedarte en la lectura. O sea, no son libros aburridos, o sea, cuentos aburridos, sino son cuentos que en su medida, porque hay cuentos que son muy cortos o cuentos que son muy largos. El encontrar el perfecto equilibrio entre el tamaño del cuento es súper importante y yo creo que David lo atinó ahí. Me parece súper interesante el logro que se hace de las dos cosas, del contenido, de ese sentido de buscar cuentos que te permitan ser mejor, que te permitan aportar a tu espíritu para crecer. Y el otro, el tamaño exacto, el tamaño perfecto como para ser leído sin que te aburran, sin que te cansen y que te queden como con la pancita llena, pues, o sea, como cuando te comes un buen plato de ¿Por comida, qué ¿no? elegiste el carboncillo para hacer las ilustraciones de este trabajo particularmente? ¿Por qué elegí el blanco y negro? Sería, porque estoy usando carboncillo en estas ilustraciones. Bueno, yo vengo en realidad yo no me gradué como pintor. Lo de pintor ha sido toda mi vida, pero yo como especialidad ahí, cuando estuve de estudiantillo de artes, fue el grabado. Y en el grabado me enamoré del blanco y negro, porque incluso para mí el blanco y negro sintetizan todos los colores. Entonces, si tú logras dominar el blanco y negro, puedes dar los mismos matices que puedes encontrar con los colores. Ahí está la magia y el talento también que tiene que tener el artista para lograr esas cosas. Primero porque los colores le dan, a veces
para niños, si son los cuentos para niños, es interesante que tenga color porque tienen que ser llamativos, tienen que ser muy comestibles, o sea, tienes que tener ese argumento del color para que te atraiga. En cambio, si son de adultos, el color a veces estorba. Entonces se necesita más seriedad, se puede decir, a pesar que no se trata de eso, pero sí de una moderación en los tonos para que puedan ser. Porque la ilustración es como que te abre las puertas a la lectura de un libro, te permite decir este libro es aburrido y este libro está bien. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un adulto si le pones chillones, dice, ese es de niños. O si te pones también chillones de adolescente, te dice, eso es de adolescentes. Pero en cambio, si te pones en un término medio entre grises y negros, ya, ¿no? Es un poco más de adultos. Claro, en nuestra mentalidad, en esa mentalidad media loca que tenemos ahora. ¿Te llevas bien con los cuentos? ¿Qué encuentras en los cuentos que no encuentras en otro género? Ah, primero, eso ¿qué encuentro yo en los cuentos? Primero, un cuento tiene que ser muy, 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 muy ágil, como digo. O sea, no debe cansar y o sea, o sea, no depende del cuentacuentos, porque un cuentacuentos puede contarte un cuento largo y hacerlo divertido, pero es el arte del teatro. Pero en cambio, leer un cuento es otra magia, porque si un cuento te agarra, pero o es muy largo, te aburre. Entonces ya mejor vas a una novela. Pero si logras contar un cuento en la medida exacta, sin que te aburre y que te quede rico, como decía antes, que con la satisfacción de un plato bien puesto, ¿no? Yo creo mucho en los simbolismos. Y de hecho el cuento y la narración corta es igual que las leyendas y tradiciones que siempre nos han acompañado. O sea, de hecho, el cuento y la historia narrada es la parte del idioma que se ha cambiado, ¿no? Porque al final todo era narrado, todo era hablado, todo era conversado. Y en ese sentido, a través de eso siempre, siempre, siempre era una forma de clases, o sea, no de clases, no, pero era la escuela donde te podías formar, pero no en cosas de conocimiento. Claro que también se podía hacer eso, pero más era en términos éticos, en términos de comportamiento. Entonces, cada historia siempre, siempre en su trasfondo pues, tiene un mensaje. Entonces, de alguna forma descubrir esos mensajes en una ilustración, en un cuadro, es lo que... Todo, todo cuento tiene o sea, sus símbolos, o sea, y te lleva, te encamina hacia descubrir qué hay detrás de esos símbolos. Y detrás de esos símbolos normalmente hay un mensaje, algo que te llega, que te pincha, que te dice cosas y que te permite ser mejor, que te impulsa, por lo menos te está diciendo así son las cosas, así deberían ser las cosas, incluso a través de la contradicción, a través de mostrarte cosas, por ejemplo, terroríficas, a través de mostrarte cosas incluso crueles. Estoy hablando de un libro clásico que tú pensabas, David pensaba preguntarme esto de cuál es mi cuento favorito y yo realmente me repetí muchas, muchas veces la lectura de José de la Cuadra. Y más allá no sé por qué José de la Cuadra, porque habiendo en esa misma época, no me acuerdo cómo se llaman estos, pero eran todos estos a la costa, guasipungos y todos estos que siendo un lenguaje común el de esa época, el lenguaje de José de la Cuadra es quizás el más suave, siendo cruel, siendo muy, muy soez, a veces duro, mostrando las cosas. Es la escuela costumbrista, tengo entendido.
pero el mostrarte en una historia todo el personaje y por qué los comportamientos de ese personaje, cómo se daban en los contextos, o sea, el Montubio, el Serrano, y todo eso que te permitían ver, tener además de la visión de aquella época, te permitía ver el corazón del ser humano y a través de ese corazón y de esas acciones que se vuelven en cuentos cortos, porque realmente no son cuentos largos. Cuentos cortos dicen muchísimo de esa realidad y de lo que no debería ser la realidad, de hecho. ¿Qué es lo que te permite hacer una buena ilustración para un cuento? Pero es que eso es una aventura. Hacer una ilustración es loco, porque cada quien tiene su locura, cada autor tiene su locura. Si yo hiciera mis cuentos sería diferente. Yo he hecho cuentos, pero he hecho cuentos hacia la volanda, porque de pronto las hijas quieren que les cuente un cuento y yo no sé qué contarles, o no me gustaría leerles, o no puedo leer porque mis ojitos me fallan. Pero, 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 por ejemplo, yo tendría un estilo de contar y sería distinto ilustrar mis cuentos, porque yo los pintaría toditos. Que de hecho tenemos ese cuento de la estrellita, ¿no? Ese cuento que es ilustrado todo. Pero hay muchos requerimientos para la ilustración. Primero, ¿quién te manda a ilustrar? ¿Por qué ilustras? ¿Para quién ilustras? Más allá del público es el cliente. Porque de hecho tú estás ilustrando un libro que no es tuyo. Entonces, en ese sentido, yo tengo unas experiencias bien bonitas. Primero, ilustrar a partir de la gente. Entonces, yo trabajé con curas con los que se estudiaba Sagrada Escritura, por ejemplo. Pero por ejemplo, para mí en la Sagrada Escritura había partes en que chuta me mandaban ilustrar tal capítulo, tal cosa. Yo no lo entendía porque primero mis cuestionamientos de fe son serios, porque si pienso, o sea, yo pienso, tengo mi forma de pensar, entonces me parecían contradictorias ciertas partes que me mandaban a ilustrar. Entonces era interesante porque con este amigo cura con el que yo hacía estas cosas, nos sentábamos y eran las grandes discusiones bíblicas, eran talleres bíblicos así en torno a ese tema. Y de ahí salía la ilustración. Entonces, mientras íbamos conversando, se iban haciendo los garabatos y después de los garabatos ya yo me quedaba en el taller y empezaba a pintar. Otra cosa lindísima era con otro cura genio. Mi vida ha sido rodeada de curas. Que era con Carolo. Por ejemplo, yo hacía murales con Carolo y hacía también folletos de la Navidad, por ejemplo, y todas esas cosas. Pero por ejemplo, él me mandaba, antes de hacer cualquier obra con la comunidad o en la iglesia de la comunidad, me mandaba a hablar con la gente. Entonces empezaba desde lo que le gustaría a la gente, a la historia de la gente. Entonces, con la historia de la gente, con la historia del santo que querían que les pinte, y se hacía una simbiosis, pero era nacido de la misma gente. Entonces ahí nos reuníamos la comunidad con un cafecito y toda la cosa y armábamos la idea de cómo sería nuestro mural o nuestro libro o nuestro catecismo o nuestras cosas. Ese es otro tema que es el pintar desde la comunidad. Y el otro ya es también el talento de uno. Pues, o sea, a la final también uno ya tiene tantos años, entonces puede identificar símbolos, puede tener un... Porque ahí también uno puede ayudar mucho al autor. Incluso hay veces en que el autor mismo ve una cosa pero no ve otra. Entonces, y hay puntos que son lindísimos, pero que el autor pone el énfasis en otra cosa. O la historia pone el énfasis en otra cosa. Pero hay un elemento que a veces es realmente poderoso. Entonces, creo que la experiencia o el andar jugando con símbolos todo el tiempo le permite a uno
identificar la palabra, transformarla a veces en objeto, en un objeto visible, que de eso se trata, o sea, de visibilizar una historia o una enseñanza. Finalmente, ¿qué opinas de este trabajo de la Tierra a las estrellas en cuanto a la parte ilustrada y también a la parte escrita? ¿Cuál es tu opinión personal? Tú que eres te llevas tan bien con los cuentos y finalmente también como ilustrador, ¿qué experiencia o qué sabor te ha dejado esta experiencia? O sea, aquí un poco la ilustración de este libro es un poco compleja. Primero por el autor. Entonces, ¿qué te digo? Ya te dije, pues, al principio ya te dije cómo yo le veía el libro. Le veía que estaba en el término justo del tamaño, que es lo que es importante. Ilustrar esos cuentos es un poco complejo. Yo me encontré con este asunto que acabo de decirte, que a veces encuentro más símbolos, más elementos. O sea, ya, tengo que ilustrar esto y tengo que presentar una imagen, ¿me entiendes? Porque de eso se trata, es una imagen cortita que tienen que tener en un espacio determinado. Ese es el cuento de la ilustración. Pero más allá de eso, hay elementos, por ejemplo, en esa historia de la rana, por ejemplo, la planta, ¿no? Por ejemplo, hay veces que uno se topa con eso y dice, chuta, ya ilustré, pero ilustré mal. Porque al apóstol ya cuando terminó de leer el cuento o cuando va construyendo el dibujo del cuento, se da cuenta que la rama está haciendo otra cosa, o sea, que la planta está haciendo otra cosa y que la rana tiene una actitud diferente. Luego hay un elemento que es la lluvia. Hay varios elementos que serían tan ricos que uno, chuta, tiene que limitarse un poco y asumir ese rol. ¿Cuál es tu Entonces yo mensaje? creo que ahí en estas historias hay eso. Y quizás habría que invitar a los lectores de este libro a esa aventura, a buscar ilustraciones dentro del cuento. O sea, a no quedarse simplemente con la ilustración que yo pobremente, porque no es que pueda darles mucho, ¿no? pero por la cantidad y por lo que es un libro, ¿no? Pero esto es muy rico, o sea, aquí en estos cuentos hay mucha riqueza y muchos elementos que habría que irles cogiendo, por ejemplo, la caja de herramientas. Ese misterio que hay detrás de ¿qué hay dentro de las herramientas? ¿Hay plata o hay o hay qué? Entonces te encuentras luego con las herramientas. ¿Qué significa todo eso? O sea, más allá de la narrativa en sí, hay elementos que pueden servirnos, yo creo que a cada uno de forma distinta, porque cada uno es diferente y entonces cada uno puede identificar los símbolos adicionales que una historia te puede contar. Entonces, el lector tiene la posibilidad de tener un ejercicio de identificar elementos, símbolos, elementos simbólicos, que si usted, que si lo mastica un poquito, si lo aprieta un poquito, le va a echar un juguito bien rico que le va a permitir saborear de mejor manera las historias y quedarse con cosas más profundas para su vida, para su historia. Muchas gracias, hermano. Sí, te agradezco. Ya, pues. Ese cierre estuvo genial. Vale. Tú tienes canal de YouTube, ¿cierto? Sí, votar. Verás, lo que vas a hacerle es para que nos quede. Para que quede pues,